Las Escrituras contienen la alianza entre Dios y su pueblo con las instrucciones de observancia. Mientras el pueblo de Dios guarde esa alianza, continuará siendo pueblo de Dios. Pero cuando éste quiebre, dejará de ser pueblo de Dios y se convertirá en sinagoga de Satanás. Las predicciones de las cosas futuras se refieren a una situación de la iglesia en todas las épocas. Sin embargo, entre los antiguos profetas, Daniel es el más característico, ya porque nos presenta cuestiones de fechas y esto es de mayor entendimiento. ¿Sabes quién escribió esto que acabo de leer? Nada menos que el gran matemático Isaac Newton. ¿Qué cosa tiene el libro de Daniel que ha despertado tanta atención en miles de personas? Mientras algunos están curiosos por descubrir su verdad, otros quieren ocultar esta verdad. ¿Por qué el enemigo de Dios ha tratado de ocultar siempre este libro? Algunos miran a Daniel con cierta indiferencia, otros dicen no lo entiendo, o otros simplemente rechazan su contenido. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo es posible que un libro que se escribió en el siglo VI antes de Cristo pueda tener relevancia para nuestros días? Bienvenido, está comenzando la 9ª temporada de Biblia Fácil y una vez más estaremos estudiando el libro de Daniel. Bienvenido, querido amigo y amiga. Gracias por una vez más acompañarnos al iniciar esta 9ª temporada de Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga. Gracias por acompañar este programa a través de YouTube, a través de la TV Nuevo Tiempo, a través del Facebook oficial de la TV Nuevo Tiempo también. Estamos iniciando una 9ª temporada y como siempre tú sabes que aquí en esta temporada y en las anteriores también hemos tenido invitados que dejaron todo por unos días para poder acompañarnos durante esta temporada. Cuando digo que dejaron todo, pues ustedes han dejado parte de sus actividades, su trabajo, han dejado la familia, que sin duda la van a extrañar estos días, han dejado también la comida que ustedes están acostumbrados a comer para venir hasta Estudios Centrales y poder disfrutar de esta temporada. Bienvenidos, yo quiero saludar a cada uno de mis amigos con quienes voy a compartir durante esta 9ª temporada. Bienvenidos a esta 9ª temporada que está muy bien representada. Tengo a César de Ecuador, ¿verdad, César? También tengo a María Florencia de Argentina. ¿Es así, María? Bienvenida. Tengo a César Ricardo, él es peruano. César, bienvenido. Tengo dos César y hoy están sentados frente a frente. Oh, muy bueno. Tengo también a Víctor Emmanuel. ¿Dónde está Víctor? Hola, Víctor. Bienvenido, bienvenido. Tú representas a Paraguay. Eva Edita es profesora de educación y ella representa a Chile. Eva, bienvenida. Está con nosotros Gloria Ángela. Gloria, bienvenida, representa a Bolivia. Nicolás Gabriel. Nicolás representa a Argentina, él es estudiante de psicología. Y José Ramón Fretes es contador público y representa a Paraguay. Bienvenido, bienvenido. Qué interesante este grupo. Yo hoy no voy a presentar a todos o no voy a conversar con todos. Sin embargo, en cada temporada o en cada capítulo vamos a tratar de conversar por lo menos con alguien. Voy a conversar aquí con mi amigo César. César, que representa a Ecuador. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor, César? César Daniel Benavides Cerazo. Tú eres empleado privado allí en Ecuador. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, agradecido por esta gran oportunidad. Qué lindo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, bienvenido a Biblia Fácil. Muchas gracias. Bueno, luego conoceremos más un poco de ti y de tu familia también. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido también a ti, mi amigo, que estás allí en casa. Queremos conocer también tu nombre, queremos saber de qué país nos escribes y también queremos ofrecerte un regalo para ti. Esta es la revista Biblia Fácil Daniel, una revista preparada con tanto cariño, donde tiene todos los temas que vamos a hablar aquí en esta temporada. Sin embargo, esta revista tiene una base y un fundamento que es la Biblia.
Esta no es una revista que habla acerca de ideología, de una iglesia, ni de un líder religioso. Aquí está aquello que la Biblia describe. Entonces, esta revista solamente es una ayuda para ese descubrimiento fascinante que tiene el libro de Daniel. Nuestro libro principal aquí es la Biblia. Por eso que tenemos un regalo para ustedes. Ustedes pueden tomar cada uno una Biblia de los que está ahí en el centro, pueden abrir esa Biblia y hoy vamos a estudiar ese libro maravilloso, la Biblia. La Biblia sin duda ha sido y siempre será el libro más importante para la humanidad, ¿verdad? Lamentablemente muchos usan la Biblia solamente como un amuleto, ¿verdad? Hay algunos que tienen hermosas Biblias, pero solamente lo tienen para que no tengan pesadillas en la noche, ¿verdad? Hay otras personas que buscan en la Biblia alguna cosa solo para satisfacer sus deseos, mas no para escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios tiene un mensaje para nosotros en su palabra a través del libro de Daniel. El tema de hoy es Daniel, un libro para nuestros días. Yo comencé esta temporada hablando acerca de un gran matemático reconocido a nivel mundial llamado Isaac Newton, un hombre que le interesó mucho las profecías y él incluso se atrevió a escribir un libro sobre Daniel y Apocalipsis. La pregunta es, ¿qué le llamó la atención a Isaac Newton? Y no solamente a Newton, muchos otros filósofos, personajes grandes en la historia, tuvieron un interés especial por este libro. Y es que la respuesta está en el título de nuestra primera lección, porque aunque Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, se refiere a los acontecimientos del tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el tiempo que hoy vivimos. Vamos a brevemente ver qué significa la Biblia para nosotros. Mira, la Biblia se ha considerado como la luz de todos los tiempos. Hay muchas personas que han aprendido a leer gracias a la Biblia. Hay personas que son transformadas gracias al poder que tiene la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos mucha diversidad literaria. Por ejemplo, allí nosotros tenemos poesía. ¿Recuerdan ustedes David cuando escribía los salmos? Gran parte era poesía. Tenemos los evangelios. Evangelio es la buena noticia o es el ministerio de Cristo aquí en la tierra. 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Incluso Apocalipsis también es conocido como un nuevo evangelio porque habla del mismo Cristo y le escribió también Juan. Nosotros también encontramos las parábolas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una parábola? ¿Verdad? Se enseña en la escuela, nosotros venimos trayendo ya un conocimiento porque en algún momento alguien nos explicó la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola, todos sabemos una parábola, ¿verdad? Las parábolas eran historias que Jesús contaba para traer una realidad eterna acerca del reino de los cielos. ¿Qué más encontramos en la Biblia? Encontramos también cartas. Las cartas del apóstol Pablo, 13 para ser específico. Encontramos estadística, encontramos literatura, encontramos ciencia. Esto es impresionante. La Biblia también es un libro de ciencia. La Biblia también es un libro de biología. Sin embargo, la Biblia tiene un foco central. Y es que la Biblia quiere revelarte la salvación que Dios tiene para el ser humano. Es por eso que el propósito de Dios, el proyecto de Dios, el plan de Dios de cómo Él quiere salvar al hombre, no lo podemos encontrar en ningún otro lugar que no sea en la Biblia. Ese es el foco principal, el tema principal de la Biblia es Cristo, es la salvación. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos que hay dos cosas que destacan. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento se destaca por el lado histórico que tiene. Hay mucha historia real en la Biblia. Aunque algunos nieguen, aunque algunos intenten destruir la Biblia diciendo algunos eventos no acontecieron, hoy la arqueología se ha encargado de demostrar que todo aquello que está escrito en la Biblia es real. Además, encontramos gran parte de la Biblia profecía. Miren por qué enfoco estos dos elementos. Historia y profecía. Tiene otras cosas, pero historia y profecía. ¿Qué tiene que ver la historia? Hay un concepto lindo que un profesor nos enseñó ahí en clase acerca de historia. Me llamó mucho la atención este concepto, lo usé aquí para
para esta diapositiva. La historia es el estudio de acontecimientos pasados para comprender el presente y para prepararse para el futuro. Ustedes saben que ese es el concepto quizá mejor que nosotros podamos tener acerca de historia. Si nosotros queremos entender el presente, en muchos medios de comunicación hoy se dice, vamos a estudiar primero el pasado. Alguna cosa tuvo que acontecer en el pasado. Y la persona que entiende el pasado, entiende el presente, está preparado también para poder enfrentar el futuro. Ahora, ese futuro, ¿cómo se conoce? Como profecía, ¿correcto? Entonces, la profecía, ¿qué cosa trae al ser humano? Trae tres cosas: fe, esperanza y optimismo. Yo le voy a explicar ahora, en este primer capítulo, por qué la profecía nos da estas tres cosas. Sin embargo, ahí tenemos un resumen de la Biblia como la palabra de Dios y cómo llegó también a nuestras manos. Fue impresa en Alemania en 1450, tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos. La Biblia ha sido el libro más atacado por el diablo. La Biblia fue perseguida por 1260 años. La Biblia fue difamada diciendo que es un libro lleno de fábulas. Pero hoy la Biblia ya no es difamada, aunque por allí algunos todavía intentan difamarla, sino que el diablo ha usado un método interesante, y es distraer nuestra atención de la Biblia. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en casa? Levante su mano. ¿Tienen una Biblia? Sí. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes para leer la Biblia? Si ustedes se dan cuenta, nuestra vida está llena de actividades que no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y es por eso que nosotros podemos caer en cualquier mentira y cualquier cosa que pasa. A mí me llena de tristeza cuando día a día yo reviso algunas noticias que por allí circulan en diversos medios de comunicación. Allí diciendo algo que la Biblia no dice, o descontextualizando, sacando un texto fuera de su contexto. Y tanta gente lo comparte, tanta gente lo cree. ¿Por qué? Porque nunca se atrevió a abrir la Biblia. Ahí aparece alguien con una idea, toma un texto fuera de su contexto y la gente dice, sí, eso es verdad, pero no tiene tiempo para leer la Biblia. Ahora, ¿ustedes saben por qué el diablo no quiere o nos va a entretener tanto para no abrir la Biblia? Porque es el libro que nos da salvación, pero por lo menos hay 5 motivos. Por ejemplo, la Biblia nos da luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmos. Es decir, el diablo quiere que tú vivas en oscuridad. La Biblia nos da salvación. ¿Qué cosa dice Juan 5, 38 y 39? Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas encontráis vida eterna. El diablo quiere que estés perdido. La Biblia te da consuelo y fortaleza. Romanos 15, 4 dice que las cosas que se escribieron fueron escritas para darnos consuelo y esperanza. En un mundo donde nos desanima todos los días las noticias del día a día, necesitamos consuelo y esperanza. ¿Dónde busca el ser humano consuelo? En caminos equivocados. Número 4, la Biblia nos libra del pecado. Y no solo del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Nos advierte que hay cosas que nos van a hacer daño en la vida. Número 5, la Biblia es la verdad. Entonces, si al diablo quiere entretener al mundo en mentira, ¿qué cosa va a hacer? Alejarlo de la verdad. ¿Y cómo logra alejarnos de la verdad? Distrayendo nuestra atención de la Biblia. Ahora, hay muchas personas que niegan la autoridad de la Biblia porque dicen que no, la Biblia es hecho por seres humanos, ¿verdad? Ya escucharon ustedes ese argumento. ¿Por qué yo tengo que creer en un libro que es hecho por un hombre? Es verdad que la Biblia tuvo un periodo de 1600 años para ser escrita por 40 escritores diferentes en diferentes épocas. Pero yo les voy a dar 3 evidencias, hay muchas otras, por la cual ustedes deben tener seguridad de que la Biblia es palabra de Dios. Miren la primera. La primera se llama unidad temática. Les explico así. Moisés está aquí y Juan está en este otro lado. Moisés y Juan no se conocieron, pero no se contradicen. Tienen la misma línea de pensamiento. Quiere decir que el autor no es un ser humano. Porque si cada uno se hubiese atrevido a escribir lo que le parecía, probablemente uno escribiría una cosa, el otro escribía otra cosa, como viven en diferentes épocas,
como tienen diferentes modos de pensar, cada uno hubiese escrito lo que hubiese querido. Sin embargo, la unidad que tiene la Biblia nos habla de que es un libro diferente. Es un libro inspirado. Número 2, las profecías. Es la mayor evidencia de que la Biblia es un libro inspirado. ¿Cómo poder negar una profecía cumplida que ya está descrita en la Biblia? Un ser humano es imposible que pueda decir qué cosa va a ocurrir en el futuro a menos que no sea Dios. Entonces, si la Biblia describía el futuro y ese futuro hoy es comprobado por la historia, quiere decir que la Biblia no es un libro humano, es un libro inspirado por Dios. Y número 3, aquí pueden acabar toda la refutación de cualquier persona que niega que la Biblia es un libro inspirado. Tú puedes tomar cualquier libro que existe en cualquier biblioteca y el libro te puede llenar de conocimiento, pero nunca podrá transformar tu vida. Yo conozco tanta gente llena de conocimiento, pero que lucha consigo mismo. No puede cambiar su carácter, no puede cambiar su vida. Esto es lo que hace que la Biblia sea un libro inspirado. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene poder y ha transformado a miles de personas. Ahora fíjense, este es el libro que nosotros vamos a estudiar. Yo voy a pedir aquí a Nicolás que pueda leer, por favor, este texto. ¿Puedes leer, Nicolás? Mucha atención. Nada mejor para fortalecer la inteligencia, no hay nada mejor que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en este tiempo. ¿Qué les parece este texto? Los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito. Lo que en este tiempo no se ve. Todo esto es el resultado ¿de qué? De abrir la Biblia. Solo que hay algo importante. Antes de abrir la Biblia, siempre se tiene que pedir la dirección de Dios. Y eso lo vamos a aprender aquí en este programa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy tenemos la libertad de poder abrir tu palabra. Gracias porque hoy tú puedes mostrarnos a través de la profecía y a través de la historia que tú estás al control de todo. Gracias por aquellas personas que están viendo este programa y que tú tratas de llamar la atención de ellos a través de este programa para incentivarles o motivarles al estudio de tu palabra, porque mientras más cerca estemos de tu palabra, más lejos estaremos del error. Danos tu bendición al estudiarla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces. El primer texto que hoy leeremos está en San Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan 14, 23. Gloria. ¿Podrías leer, por favor? Yo ya tengo aquí en la pantalla el texto. ¿Sí? ¿Podría leer el texto? Gloria. ¿Qué cosa dice? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Genial. Ahora, quiero que presten toda la atención. ¿Está? ¿Cómo Dios o cómo Jesús aquí plantea la respuesta del amor del ser humano hacia Dios? No dice así, el que me ama estará cantando todo el día, que está bien cantar. El que me ama hará obras buenas, que las obras son el resultado de la salvación. Jesús aquí plantea una idea interesante al hablar acerca de la respuesta del amor del ser humano hacia Dios. El hombre se salva por la gracia de Dios, pero la respuesta a esa gracia, ¿cómo se llama? Obediencia. Y la obediencia es el resultado del amor. Nadie obedece para ser salvo. Es obediente porque ya es salvo. ¿Entienden la diferencia? No es la causa. ¿Qué cosa es? El efecto. Y Jesús dice así, el que me ama obedecerá mi palabra. Ahora quiero hablar para ti, mi amigo que estás viendo en casa.
Dios no te dijo, sé sincero. La sinceridad es una virtud que todos los cristianos deben tener. Dios te invitó a ser fiel. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser sincero y ser fiel? Tú puedes ser sincero en el error. Porque hay personas que dicen, no, pastor, basta con mi sinceridad. Correcto, la sinceridad es muy buena, pero la fidelidad es superior. Dios te llama a ser fiel a su palabra. ¿Qué es ser fiel a su palabra? Obedecer su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que abren la Biblia, descubren una verdad en la Biblia, cierran la Biblia y dicen, no, yo prefiero mi iglesia, yo prefiero mi líder, yo prefiero mi creencia, soy sincero, Dios entiende mi corazón. Sí, Dios entiende, pero Dios te llamó a ser fiel. El que me ama obedecerá mi palabra. Ahora, obedecer, queridos, no es fácil, porque el mundo está programado para desobedecer a Dios. Obedecer significa que mientras el mundo va en una dirección, yo voy en una dirección inversa por ser fiel a Dios. ¿Y esto qué causa? Burla de la gente, crítica de la gente. Tú eres un cucufato, tú eres un retrógrada, tú eres hecho a la antigua. No cree en principios ni en valores, porque obedecer a Dios es ir en contramano de lo que los demás hacen. El mundo está tan corrompido por el pecado que a lo malo llama bueno. Es por eso que está programado para desobedecer a Dios. En otras palabras, no sigas multitudes. No siempre la mayoría tiene la razón. Hay personas que dicen, yo hago esto porque la mayoría hace. ¿Quién te dijo que la mayoría siempre tiene la razón? Ahora, Dios te dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y haremos vivienda en él. ¡Qué maravillosa promesa! Ahora, fíjate lo que dice. Mira cómo está nuestro mundo, y esto Jesús expresó. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino. ¿Y cómo Jesús describe a Satanás? Como alguien que no permaneció ¿dónde? En la verdad. Porque no hay verdad en él, y cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y él es el padre de la mentira. ¿Ahora ustedes entienden por qué el diablo quita nuestra atención de la Biblia? ¿Por qué? Porque quiere que vivamos en mentira. Y al nosotros vivir en mentira, ¿quién es nuestro padre? Él mismo. Es decir, aquí no hay que, no, pastor, yo ni en la verdad ni en la mentira, yo estoy medio. No, porque no existe media verdad. Una media verdad, ¿en qué se convierte? En una mentira completa. Es decir, tienes la verdad, permaneces en la verdad o menosprecias la verdad y rechazas la verdad. No hay término medio aquí. Entonces, hay muchos que viven en la mentira porque no conocen en la verdad y otros que viven en la mentira porque rechazan la verdad. Ahora, el diablo es tan astuto para colocar la mentira en este mundo. Por ejemplo, ¿cómo coloca la mentira? Mezclando la verdad. Coloca 99% de jugo y 1% de veneno. Te pregunto, ¿tú tomarías, César, un vaso de jugo que tiene una gota de veneno? ¿Sí o no? ¿Tomarías con una gota de veneno? ¿Tomarías con una gota de veneno? Pero uno puede decir, es una gota, pero es veneno. ¿Qué cosa hace el diablo? El diablo disfraza la mentira. Es por eso que hay muchos que toman la Biblia incluso para hablar mentiras. Porque disfraza. ¿Ustedes se acuerdan del jardín del Edén? El diablo usó las palabras de Dios para engañar a Eva. Pero él puso su argumento. Esta mezcla de verdad y mentira, ¿cómo se llama? Sincretismo religioso. Una mezcla. Parece verdad, pero no es verdad. Está mezclado con mentira, por eso hay que tener mucho cuidado. Número 2, negar o rechazar la verdad. Bueno, aquel que niega la verdad lo hace conscientemente, pero más me preocupa aquel que rechaza la verdad. ¿Quién es el que rechaza la verdad? Aquel que abre la Biblia, encuentra una verdad, pero dice no, yo prefiero continuar mi camino. Número 3, esta es la más grande.
Hay miles de iglesias hoy predicando en el mundo. Y no estoy hablando aquí de religiones, estoy hablando de iglesias que día a día se abren. Hay multitudes de personas que llenan miles de iglesias que predican una verdad incompleta. ¿Por qué digo que predican una verdad incompleta? Porque la mayoría solamente predica aquello que la gente quiere escuchar. Vamos a hablar de salvación, vamos a hablar de perdón, pero no habla de juicio. Vamos a hablar de los evangelios que están muy bien, pero no habla de las profecías. ¿Ustedes alguna vez ya tuvieron un estudio consciente de las profecías? Entonces, por eso una vez más te doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos a descubrir aquella verdad completa que está en la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo uno descubre la verdad completa? Cuando lee la Biblia en su totalidad. Las profecías forman parte de la Biblia. Bienvenido una vez más a esta temporada. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás en Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, estamos en la 9ª temporada, una vez más estudiando un libro tan antiguo como es el libro de Daniel. Gracias por acompañarnos cada semana en este programa, un grande abrazo para ti, gracias por tus comentarios, gracias también por expresar aquellas cosas que tú piensas. Nosotros estamos aquí listos para poder responderte, para poder también conocer acerca de tus argumentos y tu conocimiento bíblico. Aquí lo que hacemos nosotros es abrir la Biblia y encontrar en ella el plan que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si tú eres un lector bíblico y si tú gustas de la palabra de Dios, siempre serás bienvenido porque aquí nosotros abrimos la palabra de Dios en nuestro libro fundamento en todas las temporadas de Biblia Fácil. Estamos hablando de por qué el diablo no quiere que nosotros podamos conocer toda la verdad. La única razón es porque él quiere convertirse en padre de aquel que ama la mentira. Y es por eso que la mentira ha tratado de disfrazarse de diferentes caras. Ahí vimos cómo el diablo trata de mezclar la verdad con la mentira. Número 2, trata de que personas rechacen la verdad. Por más evidente que sea, hay personas que rechazan y niegan la verdad. Y número 3, hay tantas iglesias que presentan una verdad, mas es una verdad incompleta y hay millones de personas que viven en la ignorancia. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque es un libro muy poco estudiado. Y hay una razón. El libro de Daniel puede desenmascarar todos los errores. El libro de Daniel puede desenmascarar todo lo que nuestro mundo hoy está viviendo. Es por eso que hay un interés especial de que no se estudie ni Daniel ni Apocalipsis. Vamos a conocer un poquito a Daniel. Daniel tiene un nombre interesante que significa Dios es mi juez. Él nació en el siglo VI antes de Cristo, nació en la tribu de Judá, él perteneció a un linaje real, quiere decir, él no tuvo carencias económicas, él creció en una familia acomodada, sin embargo, a los 18 años, él fue llevado esclavo y él pasó toda su vida en Babilonia como esclavo. Ahora, es interesante que dentro de las características de Daniel encontramos 4 que son muy relevantes. Por ejemplo, la primera es que Daniel es un hombre firme en decisiones. Es una roca inamovible. Es una persona que tiene claro lo que quiere en la vida. Número 2, Daniel es un hombre de oración. La firmeza de una decisión es el resultado de una persona que tiene convicciones fuertes y es una persona que ora. Daniel es un hombre estudioso de las Escrituras. En Daniel 9 encontramos que él estudiaba a los profetas. Número 4, Daniel tiene una no característica, tiene allí un seudónimo o tiene un nombre, tiene un sobrenombre especial en el libro que se dice, tú eres muy amado por Dios. Vamos a descubrir por qué el ángel le dice así a Daniel.
Daniel es un hombre prudente. Daniel se convirtió en gobernador y jefe de los sabios en Babilonia. Sin embargo, todas estas características son el resultado de una más grande que tiene Daniel. ¿Ustedes saben cuál es la característica más grande que tiene Daniel? Se llama fidelidad. Difícilmente encontramos un hombre que sea tan fiel a Dios en situaciones tan adversas de la vida. Difícilmente. Hay muchas personas que cuando llega la adversidad niegan su fe en Dios, abandonan a Dios. Ahora fíjense, Daniel fue llevado como esclavo en la adolescencia. Él pudo decir, ¿dónde estuvo Dios que no me defendió? Y pudo renegar contra Dios. Tuvo esa opción. Daniel fue tentado lejos de su casa a comer lo que es inmundo. Él tenía claro cuáles eran los principios de Dios, pero él decidió ser fiel. Daniel fue acusado por ser un hombre de oración, pero continuó siendo fiel. Y Daniel fue condenado incluso y fue a parar a un foso de leones y aún en el foso fue fiel a Dios. ¿Qué cosa me enseña esto? Que la fidelidad no depende de las circunstancias. Aquel que decide ser fiel a Dios, aun cuando no sienta a Dios, sigue siendo fiel. Aun cuando vea que todo está en contra de él, sigue siendo fiel. Esto es lo que me enseña Daniel. Ahora, algo más interesante aún es que su libro es un libro peculiar, es un libro único. En el Antiguo Testamento tenemos a este libro como un libro que es escrito en dos idiomas, en arameo y en hebreo. El hebreo era el idioma natural de Daniel y el arameo era el idioma oficial de los imperios. Ahora ustedes van a entender por qué él escribió en arameo, porque ahora él estaba en Babilonia. Daniel está dividido, todo el libro, en dos partes: historia y profecía. Y está ahí claramente marcada. La historia para darnos fe, valentía y esperanza, y la profecía para decirnos qué cosas acontecerán en el tiempo del fin. ¿Cuál es el propósito del libro de Daniel? Miren, el libro de Daniel tiene el propósito de preparar al pueblo de Dios para el futuro, de advertir las cosas que acontecerán, de aumentar la confianza en Dios y de saber de que Dios tiene el control. Quiero que presten atención a lo que voy a decir ahora. Un cristiano no debe asustarse por nada de lo que sucede. ¿Por qué? Porque una persona que está preparada lo espera. Y cuando lo mira, no se asusta. Más bien aumenta su confianza en Dios para decir, Dios lo dijo. Y yo estuve preparado para esto. A esto nos lleva la profecía, a conocer el futuro, a prepararnos para el futuro y a salir airosos, victoriosos cuando las cosas suceden. En Daniel encontramos tipos de profecía como la clásica y apocalíptica. La clásica es aquella que se desarrolló solo en el tiempo de Daniel y la apocalíptica tiene que ver con la profecía que tenía que ver con el futuro o con el tiempo del fin. Es decir, hay una profecía que era solamente para su tiempo y hay otra profecía que es dicha para el futuro. Esa se llama apocalíptica. Ahora, otro asunto interesante es que Daniel está escrito en símbolos. Ustedes ya vieron eso. En Daniel encontramos bestias. Es por eso que mucha gente tiene miedo y dice, yo nunca voy a poder aprender Daniel. En Daniel encontramos tantos símbolos. Quizá la razón sea porque Dios decidió proteger el texto porque había muchos textos relacionados con personajes de ese tiempo. Y si alguien descubría que algo estaba escribiendo en su contra, iba a destruir el texto. Otra razón es que un símbolo es universal. León es león en todo lado, ¿verdad? Para que no haya por allí alguien que pueda distorsionar el mensaje. Sin embargo, miren, lo importante de la profecía es que a la profecía no hay que inventar su significado. La profecía es descrita en la Biblia por símbolos, pero las respuestas a esos símbolos están en la Biblia. Nadie tiene que inventar, a ver, ¿qué significará león? Para mí león significa una cosa. No, la Biblia te dice qué significa. Aquí tenemos una lista de símbolos, por ejemplo, bestia, ¿qué significa? Rey o reino. Eso está en Daniel 7:17. ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia. ¿Qué significa mar en la Biblia? Pueblos, muchedumbres. ¿Qué significa vientos? Guerras. ¿Qué significa cuerno? Tanto se habla de cuerno. A veces se usa de manera despectiva. Cuerno significa rey o poder.
¿Qué cosa significa, por ejemplo, cola, falso profeta, estrellas, ángel, mensajero? Es decir, todas las profecías que parecen códigos no resueltos, la misma Biblia lo resuelve. Así que aquí no hay ningún misterio por resolver, solamente tenemos que estudiar la Biblia para encontrar el equivalente de cada símbolo. Daniel ha llamado la atención de varios hombres, especialmente hay dos muy reconocidos. ¿Conocen a él? Cristóbal Colón, descubridor de América, y Isaac Newton, un gran matemático. Estos dos hombres estudiaban tanto el libro de Daniel. ¿Y por qué? Había muchas razones. Sin embargo, Daniel era uno de sus libros preferidos porque hablaba incluso sobre ciencia. Ahora, fíjense una cosa. Porque Daniel revela la verdad, el diablo atacó al libro de Daniel específicamente dándole una interpretación equivocada. Ahora, vamos a entender este asunto. Primero, el diablo no quiere que leas la Biblia, ¿correcto? Muy bien. Pero si tú abres la Biblia, quiere que no entiendas profecías. Correcto. Pero si te atreves a entender profecías, el diablo quiere llevarte a una distorsión de las profecías. Miren la astucia del diablo. Ahora, ¿por qué lo hace? En la época de la Reforma, ustedes saben, hubo una época de Reforma donde se levantaron grandes hombres descubriendo quién era el cuerno pequeño y quién era la bestia. Se levantaron otros hombres como los iniciadores de la contrarreforma. ¿Qué significa la contrarreforma? Aquellos que negaban aquello de lo que los reformadores estaban diciendo. Allí se levantaron dos interpretaciones para la profecía. La primera es la preterista y la segunda es la futurista. ¿Qué significa preterista? Dice, todas las profecías tuvieron su cumplimiento en el tiempo del profeta. A nosotros eso ya nos sirve. Es más, no pierdas tiempo leyendo, porque eso fue para el pasado. La futurista te dice, tranquilo, las profecías son eventos que se cumplirán muy al futuro. Imagínense el desequilibrio. Preterista y futurista. ¿A cuál creer? Miren, sin embargo, la manera como nosotros debemos interpretar la profecía es a través del método historicista. ¿Qué significa el método historicista? Que la profecía es la continuidad del pasado a través del presente y va hacia el futuro. Yo no puedo decir todo ya se cumplió porque hay cosas que están cumpliendo. O no puedo decir todo se cumplirá porque hay cosas que ya se cumplieron. Por ejemplo, la muerte de Jesús que dice Daniel. Allí se levantaron Luis de Alcázar y Francisco Rivera para colocar estas dos escuelas. ¿Para qué? Para distraer la atención de lo que la profecía ya mencionaba. Eso vamos a hablar en esta temporada. Ahora, no solamente la profecía fue distorsionada, también hubo un ataque en el conocimiento acerca de la historia. Ustedes se acuerdan que sucedió en el siglo XVIII, en la era del iluminismo, donde la razón fue puesta por encima de Dios. Apareció allí la filosofía deísta. ¿Qué cosa decía la filosofía deísta? La filosofía deísta dice, Dios es como un relojero. Fabricó un reloj, le dio cuerda y lo abandonó a su suerte. Si funciona, bien. Si no funciona, está bien. Eso es la filosofía deísta. Muchos hoy tienen ese pensamiento. Cuando dicen, ¿y dónde está Dios? Dios ya se olvidó. A Dios ya se le escapó de control este mundo. Dios está bien, Dios existe, pero Dios no está más al control. ¿Eso de dónde adquirimos? Es una filosofía deísta. Ahora, ¿qué cosa querían hacer ellos? Sacar a Dios de la historia. Dios no tiene nada que ver con la historia. Luego en el siglo XIX vino la teoría de la evolución. Ahora dijo, relojero no existe, el reloj apareció de la nada. No sé, en algún momento explotó y ¡fum! Nació un reloj. Eso dice el ateísmo, ¿verdad? Dios no existe. Quitaron la idea, los deístas por lo menos dicen Dios existe. El que cree en la evolución dice Dios no existe. Todo apareció. Porque la intención del diablo era quitar a Dios de la mente de las personas y quitar a Dios de la historia. ¿Cuál es nuestra era? Siglo XXI. De la información. Hoy tenemos tanto a cuál llamar Dios. Porque Dios puede existir, pero para mí Dios es la tecnología.
Dios puedo ser yo mismo. Yo no necesito confiar en Dios. Tanto avance tecnológico y científico, yo confío en lo que los seres humanos traigan. ¿Cuáles son los ataques contra Dios? Sacar a Dios de la profecía y de la historia. Ahora, fíjense una cosa más. La Biblia dice que Dios tiene una relación estrecha con la historia. La Biblia dice quiénes somos, cuál es nuestro origen, qué hacemos y a dónde vamos. La Biblia dice que Dios está al control. Y hay muchas personas que dicen, si Dios está al control, ¿por qué hay tanta desgracia? Eso vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Por qué hay tanto dolor entonces? Ahora, fíjense una cosa. La historia de la tierra es marcada por acciones humanas, pero dirigidas por la actividad divina. ¿Cómo entender esto? Es decir, yo hago, pero Dios dirige. A ver, ¿eso quiere decir que Dios está quitando el libre albedrío al ser humano? No. Quiero que todos ustedes presten atención a lo que voy a decir. Dios conduce la historia y lleva la historia hacia un final feliz. Ese final feliz es su reino. ¿Correcto? Ahora, quiero que piensen conmigo. Yo imaginen que quiero hacer un recreo. Mi propósito está. Yo voy a invertir. Yo les digo a todos ustedes, quien me ayuda se convierte en mi socio. ¿Yo les estoy obligando? No. Quien quiere viene. Quien no se queda. Quien me ayuda se convierte en socio. Ahora, ¿yo cumplí mi propósito? Sí. Con quienes quisieron. Dios está al control de la historia y lleva la historia hacia un final feliz. Pero ese final feliz, ¿quiénes lo tienen? Solamente aquellos que aceptan. Ahora, vamos a Daniel capítulo 12. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar el libro de Daniel? Es interesante que hoy vamos a comenzar por el último capítulo. Lo normal sería comenzar por el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a comenzar por el capítulo 12. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Para qué tiempo debe ser este libro? El tiempo del fin. Miren el versículo 8. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Versículo 13. En cuanto tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es la palabra que más se repite en todo este capítulo? ¿Cuál es la palabra? Fin. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar este libro? Porque este libro fue escrito para nuestros tiempos, para el tiempo del fin. Ahí en Daniel nosotros encontramos a un Dios que tiene el control de la historia y que Dios mostró las cosas que sucederán ¿dónde? En el tiempo del fin. Es decir, las profecías son como postes que nos dice cuán cerca estamos del fin. Cuando vemos un cumplimiento profético, cada cumplimiento nos está diciendo, estás llegando al fin, estás llegando al fin. Las profecías nos dicen cuándo y las historias nos dicen cómo van a ser esos acontecimientos. Jesús habló acerca de ese tiempo del fin. Cuando vemos Mateo capítulo 24, versículo 29, dice que algunos acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin. Como que la luna se haga sangre, como que habrá un día oscuro, o como que lluvia de meteoritos o de estrellas caerán sobre la tierra. Eso lo dijo Jesús. Ahora, ¿todo eso ya se cumplió? Claro que sí. Vamos a un libro de historia universal, vamos a encontrar el día oscuro y la luna hecha sangre un 19 de mayo de 1780. O un 13 de noviembre de 1833, cuando lluvia de estrellas o meteoritos cayeron sobre la tierra. Ahora, todo eso ya está cumplido y si vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 4, está describiendo perfectamente nuestra generación. En los últimos tiempos, dice allí, vendrán hombres vanagloriosos, egoístas, amadores de sí mismos. Ustedes ven la noticia. Cada vez tenemos una sociedad más insensible, más dura, más fría, porque trató de sacar a Dios de su vida, de su historia. Se alejó de la verdad para seguir tras la mentira. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo del fin. Y Daniel apuntaba para nuestro tiempo. Entonces, cuando abrimos la Biblia
y vemos que Daniel fue escrito para nuestros días, entonces Daniel para mí debe ser un libro que me dé esperanza, que me da fe, que me da optimismo y que me dice que la historia tendrá un final feliz. No tendrá un final con una tragedia, no, la historia tiene un final feliz. Y ese final feliz es la vuelta de Jesús. Cuando acabe el conflicto para siempre. ¿Saben cuál es el tema principal del libro de Daniel? El gran conflicto entre dos poderes, entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Solo que en este conflicto, tú y yo estamos involucrados. No existe manera de quedar allí en medio diciendo yo estoy libre de este conflicto. No. Todo lo que ocurre está en el marco de este conflicto. Muy pronto Cristo está regresando a este mundo. La pregunta que yo debo hacer es, ¿yo estoy viviendo de acuerdo a los acontecimientos proféticos? ¿Mi vida está en las manos de Dios? Si este mundo tendrá un final feliz, ¿yo me estoy preparando para ese final glorioso? Entonces yo quiero desafiarte a ti para descubrir juntos el libro de Daniel. Si hay un libro que fue escrito para nuestros días es Daniel. Y hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Probablemente tú puedas ver todas las desgracias, catástrofes, inundaciones, avalanchas, terremotos, atentados. Y cada vez diciendo, este mundo ya no da para más. En este tiempo, tú y yo debemos prepararnos para ese final glorioso. Ese Dios que está conduciendo la historia. Ese Dios que nos dijo en la profecía qué cosas sucederán antes de que Cristo regrese y hoy están sucediendo. Es el momento de tomar una decisión, acercarnos a la verdad, abrir la Biblia, encontrar y vivir la verdad y prepararnos para ese glorioso momento. Voy a invitar aquí a mis 3 amigos que puedan venir a cantar. Mientras ellos cantan, yo quiero que tú tomes una decisión en el corazón. Y la primera decisión que tú vas a tomar es entregar tu vida a Jesús. Aquel que controla la historia también quiere controlar tu vida. Y algo más, tienes que ir a la Biblia. Tienes que amar la verdad. Tienes que vivir lo que la palabra de Dios tiene para ti. Y si la Biblia te dice que estás viviendo en el tiempo del fin, no solamente te dice que estás allí, sino te dice cómo debes vivir. Ahora te pregunto, ¿tú estás preparado? Mientras tú escuchas esta música, yo quiero que tú puedas tomar esa decisión.